Los tiempos recientes no han sido los mejores para los inversionistas. La mayoría de los índices importantes han disminuido año tras año y la Reserva Federal ha estado aumentando las tasas de interés por un tiempo considerable. Pero los mejores inversionistas, como Warren Buffett, cuya estrategia discutiremos en este video, saben qué hacer, a pesar de lo graves que parezcan las predicciones económicas. Suscríbase a Finanzas con Expertos. Y empecemos. La Fed todavía no ha dejado de endurecer las condiciones financieras. A pesar del caos resultante del colapso del Banco de Silicon Valley y de la reciente reorganización de los bancos regionales, es importante tener en cuenta que la última vez que tuvimos aumentos similares en las tasas de interés, la economía entró en una profunda recesión. Desafortunadamente, esta es la realidad económica que todo inversionista tiene que enfrentar en estos días, y las perspectivas no son mejores, ya que la Reserva Federal anticipa tasas más altas en el futuro. Ahora, uno puede preguntarse cuál es el efecto de las tasas de interés elevadas en la economía, aparte de la disminución de la inflación, que es la razón del aumento de las tasas de interés en primer lugar. Las tasas elevadas también tienen otros efectos de largo alcance en la economía, como 1, el aumento del costo de los préstamos y 2, la reducción del gasto del consumidor. Para el inversor, esto significa tres cosas: 1, que los precios de los bonos bajan, lo que los hace más atractivos. 2. Mayores rendimientos en ahorros, lo que lleva a más de ese tipo de comportamiento. 3. Las acciones reciben un golpe porque tienen riesgo por naturaleza y ahora tienen que competir con tasas de ahorro libres de riesgo más altas. Entonces, ¿cómo invertimos en esta situación? ¿Qué es la realidad para cada inversionista en 2023? En este video, recurriremos a algunos consejos antiquísimos del oráculo de Omaha, Warren Buffett. Warren Buffett es el inversionista más exitoso del mundo y su algoritmo para elegir acciones se puede resumir en 3 pasos. 1. Identificar empresas con ventajas competitivas sólidas y duraderas, FOSOs, y asegurarse de entenderlas bien. 2. Comprar en grande a un precio atractivo cuando la economía de ese negocio es sólida. 3. Mantener su inversión a largo plazo. Ahora, el enfoque de Buffett en la inversión parece simple, pero más allá de los 3 pasos, un componente importante de su estrategia de inversión es el temperamento. De vez en cuando, Berkshire tiene la oportunidad de hacer algo, y no es porque seamos inteligentes. Es porque somos lo único que diría que calificamos, y a veces me pregunto por eso. Pero creo que somos cuerdos, y ese es el requisito principal en este negocio. En este sentido, Buffett declaró en su carta de 1996 a los inversores de Berkshire Hathaway que debería evitarse completamente la propiedad de acciones si un mercado en crisis lo llevara al pánico y a la venta. En esa carta, también afirmó que vender empresas sólidas basándose en noticias aterradoras suele ser una mala decisión. Y para respaldar este punto, contó la historia de Robert Woodruff, el genio empresarial que construyó Coca-Cola durante muchas décadas y tenía una gran posición en la empresa. En una ocasión, le preguntaron a Woodruff cuándo sería un buen momento para vender acciones de Coca-Cola. Él tenía una respuesta sencilla: no lo sé, nunca he vendido ninguna. La explicación de Buffett deja claro que uno puede comprar las acciones correctas con la estrategia correcta, pero perderlo todo con el temperamento equivocado. Además, explica lo que él llama los 3 puntos de referencia filosóficos en el enfoque del mercado, que incluyen la actitud hacia el mercado, el margen de seguridad y ver las acciones como empresas. Hay 3 aspectos importantes en esto. 1 es la actitud hacia el mercado de valores. Esto se cubre en el capítulo 8 de El inversor inteligente. Es decir, si tienes esa actitud hacia el mercado, ya estás por delante del 99% de todas las personas que operan en el mercado. Así que tienes una enorme ventaja. El segundo principio es el margen de seguridad, que, una vez más, te da una gran ventaja y en realidad tiene aplicabilidad más allá del mundo de las inversiones. Y el tercero es simplemente mirar las acciones como negocios, lo que te da una vista completamente diferente a la mayoría de las personas que están en el mercado. Y con estos 3 puntos de referencia filosóficos, la técnica de evaluación exacta que uses no es realmente importante, porque no te desviarás demasiado de la pista, ya sea que uses el enfoque de Walter o las pérdidas de Walter o el mío o cualquier otro. Para aquellos que no tienen la paciencia para lidiar con las subidas y bajadas del mercado, como las que estamos experimentando en 2023, Buffett recomienda la inversión pasiva. Entonces, ¿qué inversión pasiva recomienda Warren Buffett? Bueno, la principal elección de Buffett es comprar fondos indexados. Según el oráculo de Omaha, todo lo que tienes que hacer para invertir en fondos indexados es creer que América y los negocios estadounidenses tendrán éxito a largo plazo.
Entonces esta vez volví, en realidad, a 1942 cuando compré mi primera acción, como ilustración de todas las cosas que han sucedido desde 1942. Hemos tenido 14 presidentes, 7 republicanos, 7 demócratas, hemos tenido guerras mundiales, hemos tenido el 911, hemos tenido la crisis de los misiles cubanos. Tenemos todo tipo de cosas. El mejor consejo que se podría haber seguido el 11 de marzo de 1942, cuando compré mi primera acción, es simplemente comprar un fondo de índice y nunca volver a leer titulares ni pensar en acciones, tal como se haría si se comprara una granja. Solo se compra la granja y se deja que el arrendatario la maneje para uno. Señalé que si hubiera invertido $10,000 en un fondo de índice que reinvertía dividendos y hice una pausa para que la audiencia intentara adivinar cuánto sería, y sería $51 millones ahora. Y lo único que se tenía que creer en aquel entonces es que Estados Unidos ganaría la guerra y que avanzaría como lo ha hecho desde 1776. Y que si Estados Unidos avanzaba, los negocios estadounidenses avanzarían. No tenía que preocuparse por qué acción comprar. No tenía que preocuparse por qué día entrar y salir. No sabía que existiría la Reserva Federal, lo que fuera. En su carta de 1996 a los inversores de Berkshire, Warren Buffett sugiere que, para la mayoría de los inversores, la mejor manera de poseer acciones comunes es a través de un fondo de índice que cobre tarifas mínimas. Cree que aquellos que siguen este camino seguramente superarán los resultados netos entregados por la gran mayoría de los profesionales de la inversión. Pero la gran pregunta aquí es, ¿cuánto cree Buffett en invertir en fondos de índice? Bueno, ciertamente cree en ello lo suficiente como para dar el mismo consejo a la estrella de la NBA, LeBron James. Mi primera pregunta sería, ¿en qué debo invertir a continuación? ¿Puedo obtener algunos consejos? Creo que alguien como LeBron, y hemos hablado de ello, pero en realidad durante el resto de su carrera y más allá en términos de poder adquisitivo, entonces hacer inversiones mensuales en un fondo de índice de bajo costo tiene mucho sentido. Creo que alguien en su posición debería tener una reserva significativa de efectivo en lo que les haga sentir cómodos. Y luego, más allá de eso, poseer una pieza diversificada de América comprada con el tiempo, mantenida durante 30 o 40 años, está destinada a ir bien, y los ingresos aumentarán con el tiempo. Y realmente no hay nada de qué preocuparse en cuanto al oráculo, invertir en fondos de índice es equivalente a poseer una pieza diversificada de América durante un largo periodo de tiempo. Bastante impresionante. Además del consejo de inversión a LeBron, Buffett cree que la industria de los fondos de cobertura cobra tarifas exorbitantes que históricamente no justifican el rendimiento del fondo. Y por lo tanto, no es sorprendente que invertir en fondos de bajo costo a lo largo del tiempo tienda a generar más ganancias que poseer una cartera con un administrador de fondos de cobertura. En 2008, Buffett emitió un desafío afirmando que, incluyendo tarifas, costos y gastos, un fondo de índice S&P 500 superará a una cartera seleccionada a mano de fondos de cobertura durante 10 años. La apuesta era por $1 millón y Protege Partners, LLC, un fondo de cobertura, aceptó el desafío. Al final de 2016, la apuesta del índice de Buffett había ganado un 7,1% al año, $854,000 en total, en comparación con el 2,2% al año de las elecciones de Protege, solo $220,000 en total. El fondo de índice que Buffett utilizó para la apuesta fue el fondo Vanguard S&P 500 Admiral. Mientras que el fondo de fondos no ha sido nombrado públicamente, en cualquier caso, Ted Siedes, cofundador de Protege, reconoció la derrota en una columna de opinión de Bloomberg donde afirmó que, para todos los efectos, el juego había terminado. Perdí. La pequeña apuesta de Buffett es una prueba clara de que invertir en fondos índice como el S&P 500 a lo largo del tiempo produce rendimientos positivos aún mejores que los fondos de cobertura. Aplicar esta estrategia de inversión a lo largo del tiempo mediante la inversión regular de una parte de sus ingresos puede producir grandes resultados con suficiente paciencia. Al ahorrar e invertir regularmente, está comprando acciones a diferentes precios con el tiempo, lo que reduce el riesgo de un mal momento del mercado. Ahora, si decides entrar en el juego y configurar una cartera de inversión, Warren Buffett tiene algunos consejos para ti. De su carta de 1996 a los inversores de Berkshire Hathaway. Según Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos, la inversión inteligente no es compleja, pero tampoco es fácil. Para ser un inversor exitoso, debes ser capaz de evaluar empresas dentro de tu círculo de competencia. No necesitas ser un experto en todas las industrias, pero debes conocer los límites de tu conocimiento, escribe Buffett.
Solo tienes que ser capaz de evaluar empresas dentro de tu círculo de competencia. El tamaño de ese círculo no es muy importante. Sin embargo, conocer sus límites es vital. Buffett también explica que no es necesario comprender teorías y conceptos financieros complejos. En cambio, sugiere centrarse en dos temas: determinar cuánto vale una empresa y tu actitud hacia el mercado. Él dice que para invertir con éxito, no es necesario entender la beta, los mercados eficientes, la teoría moderna de carteras, la fijación de precios de opciones o los mercados emergentes. De hecho, es posible que sea mejor no saber nada de esto. Esa no es, por supuesto, la opinión predominante en la mayoría de las escuelas de negocios, cuyo plan de estudios de finanzas tiende a estar dominado por tales temas. En nuestra opinión, sin embargo, los estudiantes de inversión solo necesitan dos cursos bien enseñados: cómo valorar un negocio y cómo pensar en los precios del mercado. El objetivo como inversor es adquirir una parte interesante en un negocio fácilmente comprensible a un buen precio, cuyas ganancias se espera que sean sustancialmente mayores en el futuro. Cuando encuentres una empresa que cumpla con estos estándares, debes comprar una cantidad significativa de acciones y resistir la tentación de desviarte de tus pautas. El enfoque de Buffett ha producido ganancias maravillosas para los accionistas de Berkshire Hathaway a lo largo de los años. Sus ganancias combinadas han crecido, y el precio de sus acciones ha subido. Correspondientemente, la empresa ha seguido avanzando en la misma dirección, construyendo ganancias a través de sus negocios presentes y comprando otros negocios con ventajas competitivas duraderas. De hecho, la cartera de Warren Buffett ha logrado una ganancia anual compuesta de 19.8% entre 1965 y 2023, lo que es aproximadamente el doble del mismo periodo del S&P. También ha logrado una ganancia general de alrededor de 3.7 millones% en comparación con el mismo periodo del S&P. Ahora, volvamos a las realidades económicas de 2023 y más allá. En otras palabras, la alta inflación, que ha llevado a la Reserva Federal a aumentar las tasas de interés y, por lo tanto, a desacelerar el crecimiento. Todos se sienten como genios en un mercado alcista, pero los rallies como los que hemos visto en 2020 y 2021 no duran para siempre. Sin embargo, hay pasos comprobados recomendados por Warren Buffett para mantenerse a flote, incluso en las sombrías condiciones económicas que enfrentamos. En primer lugar, los periodos de crecimiento lento en el mercado son buenas oportunidades para cargar con empresas de alta calidad. Esto sigue la idea de comprar en el mercado cuando los precios están bajos. Si miramos el Dow, por ejemplo, los periodos de disminución histórica siempre son seguidos por un rebote en el mercado. ¿Qué mejor momento para comprar acciones que durante estos periodos, verdad? De todos modos, ¿cuál es la recomendación de Warren Buffett para invertir durante la inflación? La primera cosa es ver una acción como parte de un negocio. Esto significa analizar las empresas antes de comprar sus acciones y es una parte fundamental de la estrategia de inversión de Buffett. Cuando se trata de este caso, significa que antes de comprar acciones durante la inflación, se deben buscar empresas que estén bien adaptadas para un entorno inflacionario. Tales empresas típicamente no son intensivas en capital y tienen poder de fijación de precios. ¿Cómo identificamos estas empresas exactamente? Bueno, Warren Buffett dio una explicación detallada de los criterios que deben cumplir dichas empresas en su carta de 1981 a los accionistas de Berkshire, cuando la situación económica tenía similitudes con lo que enfrentamos hoy. Primero, la capacidad de aumentar los precios fácilmente incluso cuando la demanda del producto es plana y la capacidad no se utiliza completamente sin temor a una pérdida significativa de participación de mercado o volumen de unidades. Por ejemplo, una empresa como Apple puede aumentar los precios mucho más que la competencia y aún así mantener su cuota de mercado porque todo el mundo quiere un iPhone. Coca-Cola también puede permitirse aumentar los precios de sus productos durante la inflación y aún así mantener su cuota de mercado. Esto se debe a que los consumidores son leales a estas marcas y no están dispuestos a probar otras. Como resultado, estas empresas son menos propensas a ser fuertemente afectadas por la inflación. El segundo criterio es una capacidad para acomodar grandes aumentos de volumen de negocios producidos a menudo más por la inflación que por el crecimiento real con solo una inversión adicional menor de capital. Una empresa que puede acomodar un gran aumento en el volumen de dólares con una inversión menor es una que puede generar más ingresos con poca inversión. Por ejemplo, los gigantes de la tecnología pueden crear nuevas funciones que generen ingresos por mucho menos de lo que le costaría a una empresa automovilística, como Ford diseñar un nuevo modelo de camión y lograr un alto volumen de producción para que sea rentable.
En la carta de 1981, Buffett concluyó que los gerentes de habilidades ordinarias que se centran únicamente en las posibilidades de adquisición que cumplen con estas pruebas han logrado excelentes resultados en las últimas décadas. Así que al final, centrarse en la empresa en lugar del rendimiento general del mercado puede ayudarlo a avanzar como inversor activo en un mercado afectado por la inflación. Además, Warren Buffett señala que invertir en uno mismo, en su propio talento y habilidades, es lo mejor que se puede hacer. Esto aumentaría sus ingresos y, por lo tanto, su poder adquisitivo, lo que ayuda a aliviar el impacto de la inflación en usted y su familia. Las mejores empresas durante la inflación son, por lo general, las mejores. Son empresas que se compran una vez y luego no es necesario realizar inversiones de capital continuamente, por lo que no se enfrentan al problema de reinversión continua que involucra mayores y mayores cantidades de dólares debido a la inflación. Ahora bien, el oro ha sido promocionado por muchos como una gran cobertura contra la inflación y muchas personas compran la idea de proteger sus activos de la inflación comprando oro. Pero Warren Buffett no está de acuerdo. Cree que el oro es un activo que no produce nada y dice que comprarlo significa apostar a que otra persona estará dispuesta a pagar más por él de lo que pagó anteriormente. Cada vez que se compra un activo que no puede hacer nada, que no produce nada, simplemente se está apostando si alguien pagará más por él, de nuevo, un activo que no puede hacer nada. Por último, ¿cómo se invierte en tiempos de aumento de las tasas de interés? Warren Buffett dice que las tasas de interés lo gobiernan todo. Según él, las tasas bajas hacen que cualquier flujo futuro de ganancias de las inversiones valgan más dinero. Entonces, inevitablemente con tasas de interés altas, nuestras inversiones valen menos dinero. El elemento más importante con el tiempo en la valoración son obviamente las tasas de interés. Quiero decir, si se espera que las tasas de interés sean muy bajas, no necesariamente tan bajas como lo están ahora, pero muy bajas en comparación con promedios de 100 años o 50 años, cualquier flujo de ingresos de inversiones vale más dinero. El objetivo es siempre lo que rinden los bonos gubernamentales. Ahora puedes elegir tu vencimiento. Es importante entender que las tasas de interés son el costo de pedir prestado dinero. Cuando son bajas, se vuelve más barato para las empresas pedir prestado dinero, lo que puede estimular la economía y fomentar la inversión en el mercado de valores. Sin embargo, cuando las tasas de interés son altas, pedir prestado dinero se vuelve más caro, lo que puede desacelerar la economía y dificultar que una empresa invierta en el crecimiento. Como resultado, los inversores pueden volverse menos dispuestos a poner su dinero en acciones, lo que disminuye su valor. Además, las tasas de interés más altas también hacen que los bonos y otros tipos de inversiones de renta fija sean más atractivos para los inversores porque ofrecen mayores rendimientos. Esto puede hacer que algunos inversores muevan su dinero fuera de las acciones y hacia estos otros tipos de inversiones, lo que también hace bajar las acciones. Aunque los bonos puedan ser atractivos en este escenario, Warren Buffett argumenta a favor de elegir acciones en lugar de bonos a largo plazo cuando las tasas de interés son altas. Por eso he dicho por mucho tiempo que las acciones son el lugar donde estar. Para mí no hay comparación. Ha sido absurdo ver a fondos de pensiones y a aquellas personas en los primeros años de este siglo diciendo que no teníamos un 30 o 40% en bonos. No hay comparación. Un bono que te paga un 2% se está vendiendo a 50 veces las ganancias y las ganancias no pueden aumentar. Y el gobierno te ha dicho que nos gustaría quitarte ese 2% disminuyendo el valor del dinero. Es absurdo ser dueño de algo así. Es posible que tengas que ser dueño de él por razones legales o algo por el estilo. Pero hacerlo como elección voluntaria en los últimos 10 años en lugar de poseer activos me ha parecido absolutamente tonto. En última instancia, en un escenario de alta tasa de interés, las acciones ofrecen un potencial de crecimiento y rendimiento más alto que los bonos, según Buffett. Y eso es todo por este video, amigos. Espero que hayan disfrutado de las últimas novedades en el mundo de las finanzas, economía y criptomonedas, basadas en las perspectivas de los expertos más influyentes, como Elon Musk, Warren Buffett, Cathie Wood, Charlie Munger, Ray Dalio, Chamath Palihapitiya y Robert Kiyosaki. Recuerden que mantenerse informados con la sabiduría y experiencia de estos líderes de la industria puede ser clave para tomar decisiones financieras inteligentes. Si quieren seguir recibiendo información actualizada y análisis profundo sobre los mercados financieros, no olviden suscribirse a nuestro canal, Finanzas con Expertos. Así, no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones semanales y estarán al tanto de las últimas tendencias y consejos de inversión. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por confiar en nosotros como su fuente confiable de noticias y análisis financiero. Nos vemos en el próximo video.
Suscríbanse ahora y no se lo pierdan.